Ya, y estamos grabando ahí, sí. Entonces, el capítulo 24 de Mateo, voy a compartir pantalla con usted. eh, si le aparecen algunas líneas, es porque los hermanos que se están conectando me toman la pantalla un poquito y yo tengo que darle la pasada. Entonces vamos a partir con lo que usted ya conoce, que esto es parte del Ministerio de Bethesda. Y entonces la temática, estamos en la serie Cómo vivir, superar y crecer en los tiempos de crisis mundial. Y esto es conociendo las señales de los tiempos, es la primera parte. Quiero que me acompañe en la lectura de Mateo 24. Vamos a hacer una lectura de Mateo 24 del 1 al 14 y de 29 al 30 y después vamos a ir un poquito desmadejando esto. Es una expresión, ¿verdad? Desgranando el choclo, como también se dice, yendo paso a paso. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto digo, que no quedará ni aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y el fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Ahí me salto al versículo 29, ustedes lo pueden ver en más profundidad, pero es muy extenso, entonces por eso vamos a ver una parte, ¿no? Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias del cielo serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Estas son palabras de Jesús, dichas en un contexto. Las cosas que actualmente están ocurriendo hacen sumamente importante recordar las palabras de Jesucristo, en referencia a los tiempos próximos a su segunda venida, y las cosas que han de ocurrir. No podremos abarcarlo todo, pero podemos revisar algunos aspectos que nos den luz para entender los tiempos en que vivimos. De hecho, voy a hacer un alto ahí. Una de las críticas más fuertes de Jesucristo a los fariseos, y esto se extiende a nosotros, porque, a ver, nosotros algunas veces como que nos sentimos muy santos, como que nos sentimos un poco diferentes a los fariseos, como un poquito mejores. Pero la realidad es que los fariseos es un prototipo de espíritu, un espíritu religioso. Ellos representan un espíritu religioso y cultural. Estos espíritus religiosos están en toda época y se manifiestan de distintas maneras. Y el espíritu religioso, la potestad, el principado demoníaco religioso es muy astuto y se adapta. El espíritu demoníaco que es religioso, en una iglesia que es tradicional, se adapta a la tradición. En una iglesia que es efusiva y se adapta a ser efusivo. Pero el espíritu religioso se trata de esconder, pero el espíritu religioso es un espíritu religioso. Entonces, cuando Jesús está hablando de los fariseos, la crítica que le hace a ellos o la enseñanza que le imparte a ellos es válida para nosotros. O sea, no estamos ajenos a decir, bueno, esto era lo que se lo dijo a los fariseos. No, es válida para nosotros.
Entonces el conflicto que generalmente tiene Jesús es bien fuerte. Entonces, él hace algunas advertencias que nosotros debemos considerar y una cierta enseñanza que es tan importante que algunas veces no encuentra cabida en las personas. Entonces vamos a seguir mostrando la diapositiva para seguir dando un poquito algunas explicaciones con respecto a esta temática. Dice, de los 4 evangelios que se... Antes nosotros hemos quedado en eso, en esta dice... y eso, perdón, yo me transpaperé hace un rato atrás que quería explicarle algo con respecto a esa misma crítica que le hacían los fariseos. Para Jesús era algo muy complicado que los fariseos, con todo el conocimiento que tenían de su palabra, no fueran capaces de distinguir los tiempos que vivían. Entonces Jesús hace toda una parábola y una explicación y dice, cuando ustedes ven los tiempos atmosféricos, que también aquí en Chile sucede mucho lo mismo, ¿eh? Yo escuchaba a mi papá y a mí se me pegó también eso. No sé, entonces uno dice, hay viento del norte, va a llover, o hay viento del sur, no, la gente empieza a decir ciertas condiciones atmosféricas nos anticipan lo que viene. Entonces, él decía, se acerca el verano, entonces Jesús dice que era una tremenda hipocresía que fueran capaces de distinguir los tiempos atmosféricos y con todo el conocimiento bíblico que tenían, no eran capaces de poder percibir lo que estaba ocurriendo en ese instante. Entonces, esa demanda que Jesús le hace a los fariseos es la misma demanda que se nos hace a nosotros también. Supone que nosotros, algunos de los que estamos aquí, llevamos años estudiando la Biblia, años, y no pocos años. Entonces, durante todo este tiempo y todos estos años, la Biblia tenía un propósito, tiene un propósito de advertirnos, de educarnos, de prepararnos, de discipularnos, de acercarnos a Dios, de enseñarnos, como son los 5 propósitos que hay establecido en la Biblia, ¿verdad? Que aprendamos a amar a Dios, que aprendamos a amar al prójimo, que aprendamos a ser parte de la familia de Dios, que aprendamos a servir a la familia de Dios y que cumplamos nuestras misiones en el mundo, tanto del evangelismo como de la obra misionera. Entonces, todo eso es lo que se nos ha enseñado, pero también la Biblia nos advierte y Dios quiso que se escribieran las palabras de Jesús en el capítulo 24, después las cartas de Pablo también hacen mención a los tiempos finales, y por último se remata todo esto con el libro de Apocalipsis. Entonces, ¿cuál es la intención? Porque también Jesús fue tan claro en decir, miren, a ustedes no les toca el tiempo saber cuándo esto se termina o cuándo yo voy a regresar. Eso está en la potestad del Padre. Pero les puedo decir qué cosas van a ocurrir para que se den cuenta que se está acercando. Y de hecho, Jesús fue más concluyente dentro de todas las cosas que dice, que las vamos a ver después, fue tan concluyente cuando dice que el punto culmi del término y de su segunda agonía, dice, es cuando este evangelio que él predica, el evangelio del reino, sea anunciado a todo el mundo y llega a todo el mundo y de todas las personas ha sido anunciado el evangelio, entonces dice vendrá el fin. O sea, la demanda que hay sobre nosotros es que debemos ser capaces de comprender los tiempos que vivimos a la luz de la palabra. Entonces, eso es lo que se demanda. Y por eso este estudio pretende eso. O sea, aquí no vamos a ir a más, sino que con todo lo que está pasando, podemos saber en el reloj de Dios los tiempos que estamos viviendo, en qué época estamos viviendo. Entonces, eso es lo que yo quisiera ir compartiendo con ustedes, que seamos capaces de distinguir los tiempos. Nos estamos, bueno, déjeme ver, viviendo. Bueno, voy a sacar un poco unas cositas que después no somos capaces de ver. Dice ahí, espera un poquito, déjeme ahí. Dice ahí, leímos eso, dice, los de los 4 evangelios que están contenidos en la Biblia,
ustedes saben que según el orden cronológico nosotros ordenamos como Mateo, Marco y después Lucas y Juan, que con Juan se culmina. Los 4 evangelios tienen propósitos diferentes. No hay contradicción entre ellos, son visiones, forma de ver y de importar las cosas diferentes. En el caso del evangelio de Mateo, que fue un testigo ocular, Dios quiso que incluyera Mateo 24, que se refiere a la venida de Cristo. Marco no lo considera ese capítulo o esas palabras de Jesús, ni Juan. Lucas sí, porque Lucas fue un investigador. Entonces, de los 4 evangelios que están contenidos en la Biblia, solo los evangelios de Mateo y Lucas se refieren a la segunda venida de Jesucristo, en la forma en que Jesús lo dijo. Usaremos como foco de estudio el capítulo 24 del evangelio de Mateo. El Mateo 24, 1 y 2. Si usted puede ver ahí, Mateo 24, 1, 2, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. Y respondió Dios, les dijo, ¿veis todo esto? Si es cierto, os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, estas palabras de Jesús nos sitúan en el primer contexto, que es súper importante entenderlo, el primer contexto de lo que viene más adelante, de lo que Jesús, de la respuesta que Jesús va a dar a algunas preguntas, porque en este contexto es que más adelante se realizan las preguntas. Entonces veamos un poquito ese contexto para poder entenderlo. Los versículos 1 y 2 nos dan a conocer parte del contexto del capítulo 24. ¿Qué es lo que es el contexto? Es lo que rodea un acontecimiento o unas palabras, y de ahí se dice cuando la gente se queja, sacaron mis palabras de contexto, porque si yo tomo una frase aislada y la empiezo a analizar y no sé lo que ocurrió antes, lo más probable es que pueda llegar a conclusiones que no están correctas. Entonces, en el contexto que se están diciendo las palabras. Entonces, Mateo 24, nos va a situar en los versículos 1 y 2, nos van a situar en ese contexto que Dios quiere que veamos. Entonces, siguiendo adelante, dice, y que tiene que ver con el futuro del templo de Jerusalén, cuya destrucción ocurrió en el año 70 después de Cristo. Es bueno recordar que el año 63 antes de Cristo, Seneo Pompeyo Magno capturó Jerusalén y ocupó Judea y la mantuvo bajo una administración por reyes locales o comisionados por romanos. Muchas veces estas personas eran corruptas. Entonces, fue capturada, y acuérdense que la destrucción del templo ocurrió en el año 70, como 100 años estuvieron bajo dominio romano, un poquito más libre. Capturó Jerusalén y ocupó Judea. Este fue el año 63 antes de Cristo. Estamos hablando 63 años que naciera Cristo, de acuerdo a los cálculos que se han hecho. Flavio Josefo, que es el historiador judío al servicio de los romanos, él también fue uno de los libertarios, pero después pasó al servicio de los romanos y se convirtió en un historiador. Enseña que la revuelta judía comienza el año 66 después de Cristo. Ya Jesús había estado su ministerio, los primeros cristianos estaban haciendo su labor, y el año 62 después de Cristo, a raíz de los sacrificios, y esta revuelta empieza a raíz de los sacrificios paganos que se hacían a la entrada de la sinagoga de Cesarea, que era una ciudad marítima. Y además al desvío de 17 talentos de tesoro del templo, que los tomó un procurador romano y se lo apropió. O sea, y el quiebre total, o sea, el punto culminante de esto llegó cuando Eliezer ben Hananía no quiso seguir aceptando los sacrificios que tenían que hacer en el templo judío al emperador romano. Entonces, de alguna manera había que hacer un sacrificio en su honor, y eso no lo quiso aceptar. Entonces, ahí hay una foto del Flavio Josefo, un busto de él, y es sorprendente porque si usted puede observar ahí, en la fotito hay una foto que refleja mucho un poco lo que ocurrió al emperador o al general romano, que era Tito. Casi lo capturan. De hecho, se escapó por milagro de los rebeldes, entre comillas, de los libertadores judíos. Entonces, lo que había dicho Jesús estaba ocurriendo. Empezó el año 66 con esta revuelta,
con esta revuelta que tuvo tres motivos. Los romanos provocaban a los judíos, y en una ciudad donde hay una sinagoga, al frente, a la entrada de la sinagoga, se ponían a hacer sacrificios paganos. Eso es una provocación. Y el deseo de destruir la fe judía. El cumplimiento de la profecía de Jesucristo se da el año 70 por mano del futuro emperador, en ese tiempo general del ejército romano, Tito, quien era hijo de Vespasiano. Después del asesinato de Nerón, Vespasiano es coronado emperador en la ciudad de Alejandría en el año 68 después de Cristo, por lo cual interrumpe la guerra que tenía con los judíos. Acuérdense que la revuelta empezó el año 66, el año 68 Vespasiano, que era un general, hace la pretensión para convertirse en el nuevo emperador, es coronado en Alejandría, y por lo tanto en ese propósito de ser emperador, para un poco la lucha con los judíos y para marchar a Roma y consolidarse como nuevo emperador, pero deja a su hijo, que Tito era su hijo y que iba a ser el futuro emperador, a cargo de Judea. Y según Josefo, después de un largo sitio de Jerusalén y de 1.000.000, escucha esto, de 1.110.000 muertos, principalmente judíos, la ciudad cae y es destruida junto con su templo. En la imagen que está arriba, esa imagen que está arriba, es una imagen que está en el arco de Tito, que aún se conserva en Roma y que refleja el saqueo y la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Esta cosa había sido descrita por Jesucristo. Entonces, en ese contexto, cuando Jesús anuncia lo que va a ocurrir con el templo, de hecho, ocurrió. Es una profecía cumplida. Lo que dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra, ni nada de eso, se cumplió. Y es interesante porque la destrucción del templo judío fue un golpe duro para la fe judía. Pero lo que rescatamos de esto es que es de esas palabras de Jesucristo, ya hay unas que están cumplidas, que es la destrucción del templo. Y hay mucho mito y mucha palabra que no es comprobada, porque Jesús dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra. ¿Cómo entonces se iba a lograr que la destrucción del templo romano, del templo judío por los romanos, fuera tan fuerte? Entonces, por alguna razón, este propósito divino se cumplió a través de un rumor que se hizo correr entre los romanos. Y el rumor que se hizo correr entre los romanos era que entre medio de las murallas del templo, los judíos tenían escondidos los tesoros. Entonces, en su afán por encontrar esos tesoros, empezaron a derribar el templo piedra a piedra. Entonces, por eso la profecía se cumplió tan al pie de la letra, que dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra. ¿Se acuerdan que Jesús dice eso? Y lo dice porque cuando Dios traza un plan y entrega una profecía, esta se cumple. Esas palabras de Jesús se cumplieron en el año 70 después de Cristo. La revuelta empezó en el año 66 y se cumplió en el año 70. ¿Y por qué es interesante esto? Voy a hacer un pequeño paréntesis también. ¿Por qué es interesante esto? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante considerarlo? Por una razón bien sencilla. Del año que empezó la revuelta del año 66 al año 70 hubieron 4 años. Eso es lógico. En esos 4 años, los seguidores de Cristo, que estaban al tanto de la profecía y que habían sido advertidos por Jesús, que apenas vieran esas condiciones, salieran de Jerusalén, inmediatamente se alejaran porque iba a venir esa destrucción. Ese fue un tiempo que el Señor les dio de 4 años a todos los hijos de Dios, a los creyentes, para que salieran bajo la advertencia que Jesús le había dado, que eso lo vamos a ver, está en una parte de la profecía. Entonces, una de las cosas que nosotros también debemos entender, que nosotros tenemos que ser cuidadosos en la interpretación de las profecías y de las promesas de Dios. No todas las profecías nos involucran a nosotros. No todas las promesas de Dios son para nosotros. Hay promesas que van derechamente a los judíos, a la nación judía, a la nación israelita, y hay otras que se expanden a todos los hijos de Dios, pero no todos. Por ejemplo, esta parte de la profecía dada por Jesús de la destrucción de Jerusalén
solamente era para los judíos. No tenía nada que ver con nosotros, pero sí, ¿en qué nos involucra a nosotros? En que Dios cumple su palabra. Entonces nosotros observamos y somos espectadores espirituales de ver que Dios lo que dijo, lo hizo. Y eso también ensancha nuestra fe, nos bendice, nos ayuda, nos permite poder entender mejor las cosas. Entonces vamos a seguir un poco ahora con otros aspectos de esta profecía, de esta profecía que estamos viendo. Vamos a compartir un poquito más para aquí. Entonces dice, están ahora, pasado de eso, que Jesús está conversando con ellos, los discípulos le hacen un comentario mostrándole lo espléndido. Quiero hacer un pequeño recuerdo. Herodes, uno de los Herodes, no me recuerdo cuál exactamente, había hecho el trabajo y había hecho ampliar el templo. Entonces el templo estaba más magnífico de lo que estaba inicialmente. Entonces los judíos tenían un cierto orgullo por eso. Entonces cuando los apóstoles llaman a Jesús y le muestran eso, Jesús viene y les habla y le hace entender que de ese motivo de orgullo no hay mucha jactancia. Eso ocurre en torno al templo, que Jesús le dice, esto va a ocurrir. Jesús y sus discípulos se marchan al Monte de los Olivos. Y la situación no termina ahí. Entonces aquí viene el segundo contexto súper importante. Primero tenemos que saber que las palabras dichas por Jesús con respecto a la profecía del templo, las dijo, pero los discípulos continúan el tema. Y el versículo 3 dice, y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos que se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El versículo 3 del capítulo 24, donde están los discípulos haciendo la pregunta de Mateo, nos da el segundo punto del contexto del resto del capítulo, que son las preguntas que hacen los discípulos de Jesucristo en el Monte de los Olivos, después que Jesucristo habló de la destrucción del templo. Entonces, las preguntas son 3 preguntas que no son sobre el mismo tema. Es súper importante eso. La primera pregunta se refiere... La primera pregunta a las palabras de Jesucristo se refiere a las palabras de Jesucristo sobre la destrucción del templo. ¿Cuándo serán? Por favor, cierren los micrófonos para que no se escuche. Dice, ¿cuándo serán estas cosas? Y la segunda se refiere a los tiempos previos a la venida, al regreso de Jesús. ¿Qué señal habrá de tu venida? Y la tercera se refiere a las señales de los tiempos, al fin de los tiempos de este mundo y el fin de los siglos. Las 3 preguntas que hay ahí puestas. Por favor, pongan mucha atención en esto. Esto es súper importante que nosotros lo podamos entender. ¿Por qué es súper importante que nosotros podamos entender esto? ¿Por qué se nos hace re importante que nosotros podamos entender esto? Porque Jesús contesta estas preguntas de manera entremezclada. Y eso es lo que vamos a ver. De repente se está refiriendo a una parte de la pregunta, entonces nosotros tenemos que tener el discernimiento. ¿De qué está hablando Jesús? Ahí se le pregunta, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Qué va a suceder? Le están preguntando sobre la conversación que tuvieron afuera del templo, cuando Jesús dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra. Pero sobre eso, inmediatamente los discípulos le preguntan, ¿y tu venida? Bueno, Jesús ya está ahí. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? A la segunda venida. O sea, ellos ya empiezan a entender que Jesús se va y va a volver. Es un tema, por favor, pónganse en el contexto. Nosotros, nuestro contexto de conocimiento que tenemos, es como medio lógico pensar en estas cosas, en la segunda venida de Jesucristo, pero los apóstoles están siendo discipulados y entrenados por Jesús, y a Jesús constantemente le está diciendo que va a haber una segunda venida y que no va a ser igual. La primera venida de Jesús viene como abogado, vino como abogado a ser nuestro defensor. La primera venida a la tierra, a darnos salvación. Pero la segunda venida viene como juez, no viene como abogado. Él viene a hacer juicio y a dictar sentencia. Entonces la primera venida, que hasta el día de hoy está vigente,
hasta el día de hoy está vigente, tiene que ver con Jesucristo siendo nuestro abogado. Y hasta el día de hoy dice la Biblia que Él es nuestro defensor ante las acusaciones del diablo, que el diablo tiene contra nosotros en el trono de Dios. Y Él es nuestro defensor. Y por su gracia nosotros somos sostenidos. Entonces, la segunda venida ya no estamos hablando de un abogado que nos defiende. Estamos hablando de un juez que viene a hacer juicio y a condenar. La segunda venida es súper importante. Entonces los discípulos se refieren a esa segunda venida. Entonces, por favor, situándonos, son tres preguntas que se le hacen a Jesús que no son sobre el mismo tema. Entonces, vamos, la primera entonces, ¿cuándo serán estas cosas? Se refiere a la destrucción del templo. ¿Qué señal habrá de tu venida? Se está hablando del regreso de Jesucristo y del fin de los siglos, ya cuando todo se termine. Vamos viendo entonces un poquito esto. La respuesta de Jesús mezcla las diferentes preguntas. Por eso se hace necesario entender muy bien a lo que se está refiriendo. En Mateo, vamos declarando choclo como decimos en buen chileno. En Mateo 24, 4, 5 y 11, el versículo 4 y 5 y el 11, dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, a muchos se engañarán. Y muchos más falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. La primera advertencia que hace Jesús, que durante el periodo de su ausencia, de que Él partió al cielo y hasta su regreso, el diablo, porque no hay otro iba a levantar muchos falsos profetas y falsos cristos. Recuérdense que una de las grandes dificultades, o de las grandes oposiciones que tiene el Evangelio, viene del lado de los judíos. Entonces los judíos no dan crédito a que Jesús es el Mesías o es el Cristo. Bajo eso ya tiene ya tiene una puerta abierta, porque si los judíos, que es la nación donde nació Jesús, estamos hablando para el resto del mundo, no aceptan al Mesías, entonces quiere decir que ellos están esperando un Mesías. Y en esa expectativa contagian a otras personas también que ven en cualquier momento a la posibilidad de un Mesías. Y hay algunos que son más osados. Ni siquiera dicen que han venido por primera vez, sino que en su osadía afirman que son el Mesías esperado desde los inicios. Entonces ahí iba a aparecer esa lucha de que iban a aparecer hombres que iban a usar el nombre de Jesús para engañar a muchos y hacerse pasar por el Cristo, diciendo yo soy el Cristo. Y muchos falsos profetas también. ¿Y cuál es el motivo? ¿Cuál es el fondo de un profeta? El profeta es un hombre que transmite la palabra de Dios, que tiene un propósito. Bueno, generalmente la misión profética desde los tiempos antiguos, para que usted pueda entender el misterio, voy a hacer un pequeño alto y espero no demorarme mucho, no quiero alargarme mucho, pero porque son temas distintos. Hay una diferencia entre el ministerio profético y el don profético. El don profético tiene tres áreas que está hecho para, dice que permite que haya edificación, está edificando, está consolando, y además el don profético tiene la posibilidad de proyectar el corazón de Dios. Entonces, lo más complejo del don profético no es la consolación ni la edificación, sino cuando la persona entrega una palabra que dice que viene de Dios y que lleva a una persona a actuar, porque es la exhortación. Dice que la exhortación es persuadir a un cambio de actitud o a una acción. Entonces una persona le dice, mira, sabes que Dios me dijo que tú tenías que irte a China a hacer obra. Si la persona vende todo, gasta todo su dinero y resulta que Dios nunca le habló. Entonces por eso el don profético, una de las cosas que siempre se tiene que entender, pero ustedes deben entenderlo bien. Dice la Biblia, como Pablo, como Bernabé y Silas,
y también Pablo, perdón, sí, Bernabé, Sila eran profetas, dice, consolaron y confirmaron con abundante palabra. Entonces, confirmación, el don profético normalmente, el don profético busca confirmar lo que Dios le ha dicho. Usted no necesita un profeta para tener una relación con Dios. Usted no necesita un profeta para tener una relación con Dios. Toda persona que aceptó a Jesucristo, el velo del templo se rasgó y tiene entrada directo a comunión con el Padre. Entonces, cuando una persona tiene una confusión o tiene una preocupación interior de saber si le está hablando Dios o no, algunas veces Dios envía profetas a confirmar. Pero la Biblia dice que no existe mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo hombre. No hay otro mediador. Usted no necesita un sacerdote, un pastor o un profeta para tener una comunión con Dios. El profeta cumple una función que es de consolación, de exhortación y de edificación. Para ese lado va. Y en la exhortación está el peligro. Y en el cambio, en el oficio profético se caracteriza por dos elementos básicos. Fuera de que la Biblia dice que Dios puso fundamento entre los apóstoles y profetas, nosotros podemos ver el oficio profético, cuando Dios levantó profeta en Israel, generalmente eran dos cosas fundamentales lo que hacía el profeta. Primero, lo primero que hacía era traer al pueblo al orden de Dios, o sea, que se arrepintieran y volvieran a caminar con Dios. Y es lo que debe hacer el profeta actualmente. Cuando la iglesia se sale del orden de Dios y empieza a hacer cosas que no corresponden, hay que traerla al orden de Dios. Como por ejemplo, estas nuevas tendencias que hay de prosperidad y todo eso que están ajeno a la Biblia, entonces el profeta viene y establece y llama al pueblo a un arrepentimiento y volverse a Dios. Y la segunda cosa que hacía el profeta era proyectar el corazón de Dios, de lo que Dios quería hacer con el pueblo. Esas dos cosas eran permanentes. Entonces el ministerio profético no se aparta de eso y es confirmado por la Biblia. La visión profética es traer de vuelta al pueblo al orden de Dios y proyectar el corazón de Dios de lo que quiere hacer. Y todo eso en el entorno profético. Les recuerdo que en Apocalipsis 19 dice que el espíritu de la profecía es digamos, es el testimonio de Jesucristo. O sea, lo que le da vida a la profecía es la obra de Jesucristo. Por lo tanto, toda profecía que se aparta del tema central que es Jesucristo no tiene sentido. Entonces yo le estoy poniendo un poco, en realidad esto, un poco rápido, a lo mejor un día vamos a tener tiempo más para compartir de eso, pero la profecía apunta a eso. Entonces, si queremos darnos cuenta quiénes son y quiénes no son, es importante. Entonces, la advertencia que hace Jesús hacia los falsos profetas, y tenemos bastantes recursos para darnos cuenta quiénes son y quiénes no son. Entonces, veamos un poquito más adelante esto. Dice, la respuesta de Jesucristo empieza enfatizando una advertencia a no ser engañado por falsos cristos y falsos profetas, que aparecerán después de su partida, utilizarán su nombre y hablarán en su nombre. Sin embargo, la Biblia también nos da la respuesta para poder identificar a estos falsos cristos y profetas. Por sus frutos los conoceréis. Y su palabra y conducta deben estar de acuerdo a las enseñanzas de la Biblia. Ahí hay una foto de gente, esa foto que está arriba a la izquierda, arriba, es una foto real de una persona que un día se hizo, un hombre que se hizo pasar porque era Cristo y asumió digamos, una apariencia física conforme a las personas creen que era la apariencia de Jesús. Y mucha gente cree eso, y mucha gente se impacta. Entonces, eso no es de... Ahora, los que son engañados son aquellas personas que viven buscando permanentemente, escuche esto, satisfacer sus deseos personales e ignoran los propósitos eternos de Dios para su vida, por lo cual son presas zafarse de estos falsos cristos y profetas que saben manipular y jugar bien con los deseos y expectativas de las personas. Y este tiempo pasa eso, la gente anda buscando bienestar físico en esta tierra, anda buscando comodidad, satisfacer sus deseos personales en todos los ámbitos de la vida. Y al final lo que se está haciendo, como muestra esa figura, por dinero, está inconscientemente encadenándose a relaciones que son totalmente ajenas a Dios. Nosotros tenemos que caminar en los propósitos. Entonces la gente que quiere escuchar, porque hay gente que quiere escuchar
que le digan algo bueno, que le digan una profecía que para él sea agradable. Entonces está esperando eso. Y como estas personas que son falsos profetas, muchas veces saben las expectativas que tiene la gente, que son creyentes que caminan no conforme al propósito de Dios, sino a sus propios deseos. Entonces los más fáciles de engañar son aquellos que ignoran los propósitos eternos de Dios. Por ejemplo, ignoran lo que hemos estado estudiando mucho aquí en este último tiempo, que Dios usa la adversidad para formar el carácter de Cristo en nosotros. Estas personas le huyen a la adversidad. Fíjense, usa también los momentos difíciles de la vida para formar el carácter. O sea, no todos los días de nuestra vida son comodidad. Entonces, cuando yo ignoro eso y ando buscando permanentemente la satisfacción de mis deseos personales, de mi anhelo, entonces no, la palabra de los falsos profetas van a ir realmente en esa dirección. Ahora, Mateo 24, 6 al 7 dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, es necesario, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Los versículos 6 y 7 hablan de guerras y rumores de guerra, de peste, hambre, terremotos. Podríamos analizar fríamente, muy fríamente esto, que desde los tiempos antiguos hemos tenido estos males en el mundo. Hemos esto de rumores de guerra. Entonces, ¿por qué ahora sería distinto? ¿Por qué tendríamos que interpretarlo como una de las señales dadas por Jesucristo? ¿Por qué estos tiempos? ¿Qué marca la diferencia? El detalle que agrega distinción, o la frase que hace diferente este tiempo del otro, es que habla de diferentes lugares. Antes los focos eran pequeños, en algún lugar había paz, mientras en América no había muchos conflictos, en Europa estaban las guerras, en Asia no eran muchos conflictos, de repente había conflictos en Asia, pero ahora es una cosa que se diversifica, la palabra que marca la diferencia es diferentes lugares. Y otra versión de la Biblia dice, en vez de usar la palabra diferentes lugares, usan por todas partes. Esto es lo que aportaría el factor diferenciador de otras épocas. Veamos un poco más. Guerras y rumores de guerra. Como nunca antes del siglo XX y el inicio del XXI han tenido una gran cantidad de guerras. Por ejemplo, dos guerras mundiales, la Revolución Rusa, la Guerra de Vietnam, la Guerra de Corea, la Revolución Cubana, la Guerra de Israel, Irán, Afganistán, Irak, la Guerra de las Islas Malvinas. Usted sabe que hasta el día de hoy Siria ya lleva 5 años en guerra, y podríamos decir muchísimos más. Hay muchísimos lugares en guerra, muchos. También la Guerra Fría, que es el tiempo en que hubo una disputa permanente entre Rusia y Estados Unidos. Siempre el mundo vivía pensando que si alguno de los dos locos se iba a apretar un botón y iba a iniciar una guerra atómica. Entonces esos eran los rumores de guerra que hay en constante. Y si usted ahora está atento, siempre está escuchando rumores sobre que Estados Unidos se va a lidiar con Corea del Norte o con China y que van a haber problemas, y durante mucho tiempo también nosotros también estuvimos sujetos a eso, el año 88, por ahí, cuando estuvimos a punto de ir se escuchaba mucho de una guerra que podíamos tener con Argentina. O sea, el siglo XX y el siglo XXI están plagados de guerras y rumores de guerra. Ahora el hambre. El número de personas que padecen malnutrición en el mundo hay un aumento desde 2014, alcanzando la cifra de unos 821 millones en 2017. Ese dato es de la Organización Mundial, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y fue entregada en 2019. O sea, hay 821 millones. Sin embargo, se dice que el alimento que se produce en el mundo alcanza para todos los habitantes. O sea, todo lo que se produce en el mundo alcanzaría para todas las personas que habitan en el mundo. Ahora, también viene una expectativa muy fuerte. Todos estamos pensando que frente a esta situación de pandemia ha cesado mucho los trabajos. En algunos lugares se teme que la producción de alimentos no sea tan grande y aumente el hambre. Entonces, nuestros ojos se abren a esta señal que nos dio Jesús. Después terremoto. Ahí hay un mapa, mire, ahí arriba, en la parte de la pantalla, esta fue la medición que hay hasta abril
del año hasta abril de este año, sí, porque lo alcanzó a agarrar mayo. Ese mapita que usted ve es de los terremotos que han habido hasta en estos primeros 4 meses del año en diferentes partes del mundo. Uno de los más bullados fue el terremoto que hubo en Costa Rica. Y también como y ahora han habido más de 521 sismos que están entre 5,9 a 6. Y los demás que están ahí marcados en el mapa son de 6,9 para arriba. Entonces, como nunca antes han habido terremotos en todas partes del mundo, terremotos nunca antes se han desencadenado tantos terremotos en el planeta, incluso en lugares donde nunca antes había ocurrido. Claro, con consecuencias desoladoras, porque son lugares donde ni siquiera están preparados para terremotos. En los primeros meses del año ya van 38 sismos de magnitud sobre 5,9. De 5 a 5,9 y de 6 para arriba son 38. 3 que van sobre los 6 a 7. Perdón, de 7 arriba, perdón, a 7,9. Hay 35 que hay de 6,9 a 7. 5,9 a 7. A 6. Así que han habido bastantes terremotos. Por último, las pestes. Uno de los principales motivos de este tema es el actual azote del virus, el coronavirus 2, del síndrome respiratorio agudo grave. El virus causa el síndrome respiratorio agudo grave, o SARS-CoV-2. En inglés, está ahí, usted puede ver que es un síndrome respiratorio agudo severo, que está en inglés. Y por eso está la sigla SARS, que SARS es la sigla del virus en inglés. Y se le dio el nombre de COVID-19, que es un acrónico del inglés coronavirus. ¿Qué es lo que es un acrónico? Es la composición de dos palabras para formar una segunda. Acrónico es diferente a acróstico, que son palabras que me ayudan a recordar algo, que forman palabras. Esto es una formación de dos palabras. Entonces, coronavirus es coronavirus 16, 2019, que el COVID es coronavirus, y la D es 16, y 2019, y 16 es mal del coronavirus. Entonces, esto que trajo aquí es lo que estamos viendo ahora, que tiene mucha gente alarmada y ha causado miles de muertes, ya diría que son cientos de miles, porque ya pasamos los 100.000 muertos. También podríamos decir que este tipo de males han acompañado al hombre desde tiempos remotos. O sea, los males del hombre y las pestes siempre han habido. Sin embargo, este último tiempo pareciera que viniera una tras otra, como por ejemplo el cáncer, el SIDA, la influenza, virus H1N1, comúnmente llamado influencia porcina, entre otros, y ahora el COVID-19. En una de las últimas declaraciones de personeros de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, informan de una gran posibilidad de futuras pandemias. Entonces, la idea de nación contra nación, de lo que estábamos leyendo ahí, y reino contra reino, nos habla de los conflictos externos e internos que afectan a los países. A la guerra ya mencionada, las que hablamos, sumamos que en diferentes partes del mundo, por eso habla de nación contra nación y reino contra reino. ¿Cuál es la idea? El conflicto interno de los reinos, el conflicto interno, y de las naciones, un país contra otro. Entonces, hay dos focos que está hablando ahí. Está hablando de los conflictos internos y está hablando de los conflictos externos. A la guerra ya mencionada, sumamos que en diferentes partes del mundo hay conmoción interna y enfrentamiento entre diferentes sectores de la sociedad, dentro de un mismo país, como también los conflictos entre los ciudadanos y las autoridades que muchas veces ellos mismos eligieron. Y dice, y todo esto será principio de dolores. El versículo 8, y todo esto será principio de dolores. ¿Podríamos considerar que estos eventos mencionados se corresponden con la palabra de Jesús? ¿Podríamos mencionar eso? ¿Podríamos decir que todo esto que hemos hablado se corresponde con la palabra de Jesucristo en Mateo 24? Definitivamente sí. Y viene la segunda parte. O sea, todo esto que vemos, sí, corresponden a las palabras de Jesús. Totalmente sí. ¿Y podríamos concluir que el fin está cerca? No. Ya que la Biblia llama a esto principios de dolores. Con esto que hemos visto hasta este momento, no podemos decir que sí, que estamos al borde de la segunda venida de Cristo o que estamos al fin del mundo. Sí, podemos decir que todas estas señales, pero la Biblia llama a esto principio de dolores.
es súper importante aclarar esto. Para mí se hace súper importante aclararlo. ¿Por qué? Porque de repente podemos llegar a las conclusiones de decir, no, esto es lo que hay, lo que se viene encima, esto es lo que va a ocurrir, pero no tenemos esa certeza absoluta de decir esto es así. Claro, todas estas señales, la hambre, la guerra y todo eso, que nos están ocurriendo, usted, si hace un análisis más completo, es la pura realidad. Todas esas cosas que habló Jesús están ocurriendo ahora y han venido ocurriendo desde un tiempo hasta parte. Todas esas cosas. Pero podemos decir, ya estamos a las puertas, no, el Señor llama a esto principio de dolores. O sea, podemos decir a ciencia cierta que de acuerdo a la palabra de Jesucristo y a la señal dada, estamos en principio de dolores. No sabemos cuánto avanzado está este principio de dolores, porque esto ya lleva un buen tiempo desarrollándose. Todo un siglo entero de muchos conflictos y guerras que hemos tenido, un siglo entero de desarrollo de hambre y de mucha necesidad. Ese plato de... ¿Aló? ¿Alguien va a decir algo? ¿No? Ya. Entonces, un siglo entero que tenemos también de pestilencia, de hambre, de terremotos. Los terremotos han sucedido por todas partes del mundo y las guerras. Entonces, las señales que Jesús está planteando ahí sí se han estado dando. Definitivamente, más que nunca, y es una forma global. Por lo tanto, podemos decir que estos acontecimientos que nos rodean cumplen la palabra de Jesús. Definitivamente sí. Que podemos decir, a partir de estas cosas, podemos decir que estamos cerca, que la venida de Jesucristo ya está inmediata. No, porque Jesús llama a esto principio de males. No sabemos cuántos males más nos quedan por vivir. No sé si nosotros o las generaciones que siguen, pero que estamos al principio. Ahora, tampoco podemos ignorar, y no podemos decir, la segunda venida de Cristo. No, Él dice que ni el día ni la fecha nadie la sabe. Solamente hay un dato esencial que podemos decir y que nos estamos aproximando fuertemente con los esfuerzos misioneros, los esfuerzos también, la llegada de los elementos electrónicos que llega a muchas partes, las comunicaciones y otro más. Cada vez el mundo ha sido más copado con la palabra de Dios. Entonces el punto culminante de esto es cuando dice la Biblia que este evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces verán fin. Si nosotros quisiéramos acelerar eso, lo que tenemos que hacer como iglesia es hacer más esfuerzos misioneros. Lo que tenemos que hacer es llevar el evangelio a más lugares, porque eso es lo que dice Jesús. Entonces, vamos un poquito más, compartir un poquito más lo que se nos viene por delante. Quiero aprovechar bien el tiempo, que sé que usted está con el tiempo un poquito copado. Dice, entonces, siguiendo hacia adelante. La palabra tribulación, que es otra palabra que se menciona varias veces en el capítulo 24, y está referida a distintos tiempos, eso también es importante. Una persecución con tribulación y muerte sobrevendrá a su discípulo después de su partida. Otra, dice, una tribulación y muerte que se refiere al sitio de Jerusalén y que, como ya dijimos, costó la vida alrededor de 1.110.000 personas. Y la última tribulación que ocurrirá poco antes de su venida. Hasta 3 tribulaciones se refiere. Entonces Mateo 24:10 dice, entonces se integrarán a la tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos pensarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Los versículos 9 y 10, que es lo que vimos recién, habla de la primera tribulación, la muerte y aborrecimiento que sufrieron los discípulos al empezar a dar a conocer el evangelio, el reino, que enseñaba todo lo contrario a las costumbres sociales, políticas, morales y religiosas de la sociedad imperial y helénica reinante. Entonces, la primitiva iglesia, apenas Jesús se fue y empezó a cumplir su ministerio, sufrió primero una persecución terrible con muerte, donde la primera muerte registrada por persecución es la muerte de Esteban, y de ahí se suceden una serie de muertes más. La segunda muerte registrada es la muerte de Jacobo, el pastor de la iglesia de Jerusalén,
Y de ahí para adelante empieza todo un asunto muy fuerte. Y la parte más culminante de la persecución, la muerte y el aborrecimiento a los cristianos se produce en Roma misma, en la ciudad de Roma, donde el circo romano fue testigo de la muerte de los cristianos y las quemas vivas de los hermanos. O sea, la tribulación y la muerte que vieron los hermanos, y a la cual también se refiere Santiago, como el fuego de la prueba, ocurrió en el primer momento. Entonces, esta palabra que está, estos versículos, está refiriéndose a eso, a lo que le iba a sobrevenir a los discípulos después. Debemos recordar que los romanos eran admiradores de la cultura y dioses griegos, lo cual se denomina cultura helénica. El término helenístico fue utilizado por primera vez por el historiador alemán Johann Gustav Drossel, en un libro que él escribió, que ahí está, para referirse a la cultura griega que se desarrolló entre la muerte de Alejandro Magno y la muerte de Cleopatra VII y su amante Marco Antonio. ¿Por qué estoy diciendo esto yo? Porque la predicación del Evangelio fue un duro choque con toda la forma y costumbres que tenía la sociedad. Impactó fuertemente una sociedad que tenía ciertas costumbres, primero que nada, idólatras, segundo, costumbres sexuales muy fuera de lo que la palabra de Dios enseñaba, porque había, como Pablo lo enfatiza mucho en el capítulo 1, la relación entre mujeres y la relación entre hombres. Y todo eso va chocando con la palabra. Entonces Pablo habla de eso. Entonces toda la predicación del Evangelio empieza a ser una complicación fuerte para la sociedad helénica romana, que eran admiradores de los griegos, y los griegos tenían costumbres bien especiales también. Pues ellos eran unas personas que tenían un pensamiento filosófico, y todo lo explicaban por la filosofía, donde Dios quedaba fuera. De hecho, recuérdense usted que cuando Pablo trató de hablarle a ellos en el Areópago, se rieron de él. O sea, esa risa indica que ellos estaban en otra dimensión. También habla de que en medio de este clima de persecución y tribulación se producen traiciones y denuncias a las autoridades gobernantes de los seguidores de Jesucristo, los cuales eran considerados un peligro para la estabilidad del imperio. También los seguidores de Jesucristo estaban sometidos a una tremenda odiosidad, y unos a otros se aborrecerán. Esto es fuerte, esto es fuerte. Entonces la pregunta que nos hacemos es: esta tradición, escuche esto, ¿esta se refiere a los hermanos entre sí o se refiere a algunos judíos entregando a otros judíos por seguir a Jesucristo? O sea, cuando Jesús dice unos a otros se aborrecerán y se entregarán, se está refiriendo a que los judíos, la nación judía, iba a entregar a sus hermanos judíos por ser cristianos, los que no eran cristianos entregar a los que eran cristianos, o se refiere a cristianos a los que habían empezado a seguir a Cristo, iban a entregar a otros. Lo segundo está históricamente comprobado. Usted sabe que históricamente comprobado los judíos que no eran cristianos, que eran tradicionales, mataron y persiguieron a los cristianos. Y lo primero, que es al parecer también es cierto, porque el texto empieza diciendo: muchos tropezarán entonces y se entregarán. O sea, tropezar significa que voy en un camino y te encuentro un obstáculo, tropiezo con el obstáculo y me puedo caer. Entonces, frente al caminar que tenían algunos en el camino de Jesucristo, se encontraron con estas persecuciones y el reprobar de la autoridad, y algunos tropezaron en eso, y tal vez para preservar sus vidas entregaron a otros hermanos. Y esto se va a repetir. Y esto se va a repetir. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Este texto es un texto tan complicado por algunos. Miren, quiero que usted entienda muy bien, porque aquí hay una tremenda revelación en este texto. Si usted lo mira así como lo está viendo, bueno, van a venir cosas malas, y la gente va a desconfiar. La pregunta, ¿y eso qué tiene de ilógico? Es lógico que si yo veo mucha maldad, tiende a ser más reservado, ¿no? Pero aquí hay algo más que eso. El versículo 12 es anacrónico, que es propio y característica del pasado, y sin embargo se da en la actualidad. O sea, esto está fuera del tiempo.
El amor, donde hay maldad y donde sobreviene más maldad, la gente enfría su amor. Entonces Jesucristo pone en conocimiento de una determinada condición moral, multiplicación de la maldad, que traerá como consecuencia una reacción espiritual. El amor de muchos se enfriará. Esto no tiene nada de extrañar, incluso lo podríamos encontrar lógico. Es como lógico. Las reacciones sociales son así. La gente tiene miedo. De hecho, alguna vez usted se acerca a una persona para hacerle una pregunta y la persona no le contesta, o la gente anda temerosa, no quiere relacionarse con las demás personas, y de repente hay una persona que se acerca a pedir algo en su casa y dice, no voy a hacer cosas que me esté espiando, y después vienen a desaltar, y uno empieza a desconfiar de todo. El asunto no es ese, el asunto es lo que viene a continuación. Mire, el reino de Jesucristo está basado en el amor. El amor es la base fundamental de nuestra comunión con Dios y entre nosotros. Que un hijo de Dios se vea afectado en la manifestación de su amor, afecta a toda su vida espiritual. De hecho, un ejemplo clarísimo de las consecuencias de esto es la iglesia de Éfeso, que había dejado su primer amor y eran personas en decadencia, eso está en Apocalipsis. Y aquí yo quiero hacer un acto, aquí yo, para que usted pueda hacerme. Si esta advertencia de Jesucristo, que la maldad va a aumentar y el amor de muchos se va a enfriar, es para nosotros. ¿Qué él tiene que decir? Tú no puedes, hermano, en el nombre de Jesucristo, tú no puedes permitir que el amor tuyo se enfríe. Porque si el amor tuyo se enfría, tú vas a tener problemas de relación con Dios, porque la base del reino es el amor. Entonces, cuando Jesús nos está diciendo eso, nos está diciendo, tengan cuidado. En ningún momento se puede enfriar su amor, porque mi relación con Dios está basada en el amor y mi relación con el prójimo está basada en el amor. Y no pueden las circunstancias de la maldad del hombre hacer que tu amor se enfríe a tal punto que quedes como la iglesia de Éfeso en una decadencia espiritual. Entonces nosotros, que tenemos un razonamiento mental humano, empezamos a entrar en esas cosas. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos fortalezca en su amor en estos tiempos de maldad, porque la base, toda la base del reino de los cielos es el amor. Toda la predicación de Jesucristo está basada en el amor. Entonces el diablo, a través de la maldad, pretende atacar el amor en tu vida, que tú enfríes tu amor, que tú estanques tu amor. Entonces, esta advertencia de Jesucristo es muy, muy importante y muy buena. La maldad del hombre que va a devenir sí o sí, porque va a aumentar, y ya aumentó, y sigue aumentando, y lo podemos ver, no puede enfriar tu amor a tal punto que afecte tu relación con Dios y tu relación con tu hermano. Porque el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero si mi amor está frío, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, aquí no es una suerte lógica, porque es lógico. La lógica es que si hay más maldad, yo me tiendo a distanciar, me pongo desconfiado de todo eso. Pero la base fundamental no apunta a eso, apunta a que Jesús te está diciendo, ten cuidado, porque si el amor tuyo se enfría, tú vas también vas a debilitar tu relación conmigo. Porque aunque tú no lo creas, también tu amor hacia mí se va a enfriar y todo se va a enfriar. Porque el amor es de Dios. Y como dice la Biblia, y todo aquel que ama es nacido de Dios. Entonces yo estoy tan feliz de que Jesús me haga esta advertencia, que cuide que mi amor no se enfríe por la maldad del hombre y las circunstancias que me rodean. Y terminando ya, esto nos queda la última. Entonces lo fundamental de eso es que hay una parte lógica, y muchos cristianos usan usan estos textos para justificar su indiferencia espiritual o su indiferencia con el prójimo. Es que la maldad ha aumentado mucho, entonces, no, esto no es. Y el último texto que vamos a ver en esta primera parte es, más que el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¡Wow! Qué texto más complicado para algunos.
Veamos, las palabras de Jesucristo en el versículo 13 de Mateo 24 han sido motivo de controversia, ya que la oración, el que persevere hasta el fin, da a entender que se refiere a un esfuerzo personal para ser salvo. ¿Sí? Sin embargo, hemos aprendido que la salvación de todo hombre es por gracia, es decir, un don de Dios, y que está basada en la fe en Jesucristo, cosa que es ciertísima. Eso es ciertísimo. La salvación es por gracia y es por la fe en Jesucristo. Yo no me la gano, ni hay esfuerzo que pueda hacer para ganármela. Entonces, ¿qué tiene que ver eso de que el que persevera hasta el fin? Hay una versión en el lenguaje sencillo nos da un mejor entendimiento de este texto. Pero yo salvaré a todo seguidor mío que confíe en mí hasta el final. La palabra salvaré indica futuro. Salvaré. Siendo que la salvación ya está ejecutada, o sea, yo soy salvo, no es que voy a ser salvo. Entonces, ¿de qué está hablando? Porque cuando yo acepté a Jesucristo, o entregué mi vida a Jesucristo, o declaré, ahí dice, siendo que la salvación ya está ejecutada, para todo aquel que confesó con su boca que Jesucristo era el Señor y creyó en su corazón que Dios le resucitó. Eso está en la Biblia. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor y con su boca y cree que Dios le levantó los muertos es salvo. O sea, siendo que yo soy salvo ahí, entonces ¿por qué usa un futuro? Pero si yo salvaré. Entonces esto quiere decir que la confianza en Jesucristo no se debe perder en ningún momento o circunstancia, porque nos salvará, entre comillas, y nos mantendrá firmes en los tiempos difíciles. O sea, aquí el único punto básico es que yo me mantengo agarrado a Cristo. Dice, pero yo salvaré, o sea, yo mantendré firme a todo seguidor mío que confíe en mí hasta el final. Hay gente que a medida pasan los tiempos empieza a perder la confianza en Dios. Todo lo que lo rodea empieza a verse debilitado, empieza a verse afectado. Entonces ahí está hablando de algo que es bien complicado. ¿Cómo yo puedo entender eso? De que voy a ser una persona que voy a ser salva hasta el final. No tiene que ver relación con eso, hermano. Tiene que ver con la confianza puesta en Dios, que mientras yo tenga puesta esa confianza en Dios, yo voy a permanecer fortalecido por Dios. Por eso me gusta esa versión de lenguaje sencillo. Dice, yo mantendré firme a todo aquel seguidor que mantenga su confianza en mí hasta el final. Hasta el final. Y es confianza, hermano, porque usted puede tener una salvación, pero vivir una vida miserable. Hay cristianos que viven una vida miserable porque han perdido la confianza en Dios, no confían en Dios y siempre con duda por su subsistencia, siempre tienen duda en su subsistencia, siempre tienen duda en su futuro, siempre están ahí dudando de todas las cosas, de su vida incierta, hermano. No se puede vivir así. O yo puse mi confianza en Dios y en las promesas de Dios. Dios tiene las promesas muy grandes para mi vida. Él prometió que me iba a sustentar, Él prometió que me iba a guiar, Él prometió que me iba a sacar la confusión, que me iba a dar esperanza, me prometió que tengo un lugar con Él en la eternidad. Todas esas cosas son motivos de confianza, pero si la confianza se empieza a perderse, nos debilitamos. Entonces dice, el que persevera hasta el fin ese será salvo. Está hablando de la confianza en Dios. Debemos mantener esa confianza en Dios, porque si usted lee bien el contexto, dice, ese será salvo en un futuro. O sea, dice, bueno, nos vamos a enfrentar al juicio. También hay un texto en la Biblia que no puedo ignorar y que no me quiero meter en ese terreno. Si un día quiere que nos metamos en ese terreno, nos podemos meter porque estamos un poquito, no todo el mundo cree eso, pero la Biblia dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces, y no borraré. O sea, da la idea de como que existe la posibilidad que tu nombre sea borrado en el libro de la vida. Pero lo que a mí me lleva a ser salvo es mi fe puesta en Cristo. Si dejo de tener mi fe puesta en Cristo, ¿dónde está mi salvación? Porque lo único que sostiene toda la salvación es creer que Él murió por mis pecados. Porque aquí hay dos eventos que debemos entender bien. Una cosa es tener un acto de fe en que yo declaro que Jesucristo es el Señor, es mi Señor, y creo que Dios lo lo muestra. Ese simple acto de fe a mí me permite
tener mi nombre escrito en el libro de la vida. Pero hay algo que usted debe entender. Si usted aceptara a Cristo y se muriera, sería el hombre más feliz. Porque ya no tiene que vivir las luchas de este mundo. Pero le tengo mala noticia. Con la aceptación de Jesucristo, usted tiene que seguir viviendo en este mundo con todos los males del mundo, con todas las tentaciones del mundo, con todas las dificultades del mundo, con todas las enfermedades que hay en el mundo, con todo lo que hay en el mundo. Por lo tanto, eso implica para mí un desafío diario y permanente. Entonces, ahí viene la segunda parte, que es, yo puse mi fe en Jesucristo para mi salvación, pero ahora yo debo vivir confiando en Él todos los días de mi vida y saber que nunca me va a dejar. Entonces, a cada desafío que voy a enfrentar, mi confianza debe estar puesta en Dios, en que Él prometió que me iba a dar la herramienta y recursos para poder sobrevivir esta vida. Y yo le digo, Jesús fue tan honesto, dijo, en el mundo tendrías aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Entonces Jesús me advierte que mi caminar por este mundo no es simple. Entonces, mi confianza para poder salir de la aflicción, para poder levantarme en un momento difícil y para poder sobrevivir, ¿en dónde está puesta? En Dios, pues. En Dios. Entonces, cuando dice el que persevera hasta el fin, ese será salvo, está hablando de una confianza permanente en Dios para poder librarnos de las cosas que se nos vienen encima. Así que yo lo insto, hermano, esta es la primera parte del estudio del capítulo 24 de Mateo sobre las señales que Dios da. Y creo que sí, definitivamente, por lo que hemos concluido, hay cosas que ya están ocurriendo, pero son principios de dolores. Y después viene la advertencia. Clara, dice que en estos tiempos finales, a medida va avanzando, la maldad se va a aumentar y que el amor de muchos se va a enfriar. Cuide su amor. No permita que su amor se enfríe. No permita que la maldad del hombre, que las circunstancias que le rodean y las cosas que vean, y todas cosas, usted se va a encontrar con maldad hasta a nivel dentro de la familia, se va a encontrar con maldad en su ambiente laboral, se va a encontrar con maldad en todo lo que le rodea. Usted no va a poder evitar porque la maldad está. Y dice que eso se va a ver aumentado, se va a hacer más notorio. De repente nosotros notamos con qué facilidad la gente mata a otra y roba y asaltan y de repente hay injusticia y una serie de cosas. Bueno, eso es parte, pero usted no puede, en nombre del Señor, no puede permitir que su amor se enfríe. Porque es la base y el sustento del reino, es lo que lo mantiene relacionado con Dios. Si el amor de usted se enfría, le puedo asegurar que usted ya no va a orar como antes, no va a leer la palabra como antes, no va a buscar de Dios como antes, no va a tener una relación con sus hermanos como antes. Porque muchos, y eso es un ejemplo que a lo mejor usted lo arrastra en su propia vida como un testimonio, porque muchos que fueron heridos en una iglesia o fueron heridos por líderes cristianos o cualquier cosa, su amor tendió a enfriarse. Y inmediatamente vino como consecuencia de eso un alejamiento de la comunión con Dios. No significa que dejaron de comunión con Dios, sino que empezó un distanciamiento, ya no era lo mismo de antes. Y eso, ese gozo se fue perdiendo. El amor no se puede enfriar. Este ataque del diablo contra el amor es muy fuerte y la advertencia de Jesús quedó clara. Esto va a producir todo. Hermanos, esta es la primera parte de este estudio de Mateo 24. Vamos a seguir con el resto de los textos. Si hay alguna pregunta que yo pudiera contestarle, si hay alguna palabra que usted quisiera decir, yo me gustaría escucharlo y saber cómo está recibiendo este estudio, un comentario, un saludo. Quiero aprovechar ya que hay más conectados, saludar para el Día de las Mamás. Que el Señor les bendiga a todas las mamás, que les dé fuerza y sobre todo las cosas. Yo soy una persona muy pesada en este sentido. Yo normalmente le digo a mi mamá, si yo no te veo todo el año, ni te cuido todo el año, ni estoy contigo todo el año, el Día de la Mamá no es muy significativo para mí. Digo, o sea, esto no es de un momento, esto debe ser el inicio de aquellos que hacen un compromiso con su mamá, háganlo ahora. Que este día sea el niño. Yo, de aquí a este año, de este día para adelante, voy a estar ahí pendiente. Así que lo invito a estar pendiente de su mamá, a saludarla, a buscarla, los que tienen su mamá bien. Los que no, así que, no sé, voy a abrir los micrófonos para que podamos escuchar algún comentario de los hermanos que quieran decir algo.
no sé, esto es para, bueno, abrir los micrófonos. Boom. Aquí vamos a... ya, ahí están abiertos los micrófonos para los que quieran comentar algo y decir algo, o un saludo, no sé. ¿Hay algo que quiera decirte, mi hermano? O una pregunta o un aporte también a este tema que no deja de ser interesante, para los que lo pueden considerar interesante o que les pueda haber sido bendición. ¿Hay alguien que quiera decir algo? ¿Algún aporte? Está disponible. O un saludo, entre ustedes quieren saludarse, también está para poner fin, porque tampoco quiero abusar de su tiempo. ¿Hay algo? Lo veo muy calladito hoy día. Quiero también dar las gracias a todos los que están haciendo una bendición, un aporte al ministerio. Gracias, que Dios les bendiga también. Y bueno, no sé si alguien quiere decir algo. Les voy a mandar los apuntes. Los apuntes se los voy a mandar por correo para que usted pueda repasar estos principios. Se los mando, usted los ve y los puede ver. ¿Hay alguien que quiera decir algo, no? ¿Ah? No sé si Enrique está escuchando. Ah, diga, ¿quién? No podemos conectarnos. ¿Quién va a No decir podemos algo? conectarnos. Bien. No podemos conectarnos. ¿Quién, hermana Grisel? ¿Usted no puede, me está escuchando? Sí, no puedo conectarme. No puedo conectar. Pero la escuchamos. ¿La escuchamos? ¿La estamos Ah, escuchando? ya. Ya. Muy buena palabra. Muchas gracias. Excelente, excelente. Me alegro, hermana, que le haya servido. Si le sirvió y permite Muy que usted... educativa. Si puede, Me ha sacado de bastantes dudas. Muy educativa. Se lo agradezco. Que Dios le bendiga. sí, hermana, qué bueno que le aportó este estudio, sobre todo en la parte que a mí me metió con la última parte sobre el amor, que también es lo fundamental. ¿Hay alguien más que quiera Gracias. decir algo? Muchas gracias, Pastor Reina. Y más que gustarme, me educó, que es lo más importante. Sí, Que usted correcto, nos eso es lo que enseñe importa. algunas dudas. Muchas gracias. A ver. ¿Alguien más quiere decir algo? Un comentario, le voy a mandar como dijo los apuntes. ¿No? Ya, hermano, no sé si quieren dar algunos saludos por último para el Día de la Mamá, algunos que están acá, quieren decir algo, también tienen la oportunidad de hacerlo, y les doy la palabra. Antes, si no, oramos nomás y terminamos. Están muy calladitos hoy día. He echado de menos muchas personas hoy día, pero bueno, por alguna razón no pueden haberse conectado. ¿Hay alguien que quiera decir algo? Doy la palabra. David. David. Dile. Ahí está David. Agradecido como siempre. Amén. Agradecido. Ya. Gracias, David. ¿Hay alguna otra persona que quiera decir algo? ¿Que quiera aportar algo? ¿No? Bueno, damos gracias al Señor por Lo escucho, hermano. y también un abrazo para todas las hermanas, mamitas que están allí. Buen abrazo, que el Señor les bendiga, llene su gracia. Estoy de acuerdo. Y este año, el Día de la Madre, va a ser diferente. Sí. En algún sentido, ¿no? Pero los afectos, el amor, la preocupación, el reconocimiento está presente más allá de la pandemia que tenemos. Que el Señor les bendiga. Gracias, Pablo. El pastor Pablo ahí en tribuna, un saludo de bendición. Gracias, hermano pastor, que Dios me lo bendiga. Y bueno, no sé si alguien más va a decir algo, quiere decir algo, quiere empezar algo, le doy la oportunidad. ¿Hay alguien? Vale, el que está atrás de este seco. Bueno, sí. Hay que orar. Ya, hermano. Entonces, si nadie más va a empezar alguna cosa, oramos entonces para terminar. Saludo también a Margarita, que la acabo de ver, qué bueno que está ahí. Y espero, como digo, le voy a mandar los apuntes apenas